La práctica de la caza de cabezas se ha asociado durante mucho tiempo con las tribus indígenas de todo el mundo. Si bien el acto de tomar y preservar cabezas humanas puede parecer espantoso y bárbaro para muchos, tiene un profundo significado cultural y espiritual para estas comunidades. Hoy, profundizaremos en la historia de las tribus indígenas que participan en prácticas de caza de cabezas. La caza de cabezas, como práctica cultural, se remonta a la antigüedad. Se cree que se originó como una forma para que las tribus indígenas afirmen su dominio y protejan sus territorios de grupos rivales. La toma de cabezas fue vista como un símbolo de valentía, fuerza y valor. La caza de cabezas no era simplemente un acto de violencia, sino más bien un ritual complejo profundamente arraigado en las creencias espirituales de estas tribus. Se creía que tomar la cabeza de un enemigo aprovecharía su poder e incorporarlo a las conexiones espirituales y ancestrales de la tribu. Las cabezas cortadas a menudo se mantenían como trofeos o se mostraban como un signo de prestigio. El proceso de caza de cabezas varió entre las diferentes tribus, pero generalmente involucraba una planificación, preparación y ceremonias intrincadas. Los guerreros se embarcarían en peligrosas expediciones a territorios vecinos, buscando sorprender al enemigo y reclamar sus cabezas sin ser detectados. Suscribirse, dar like y compartir para más historias y leyendas del mundo. En algunos casos, los actos de caza de cabezas también se llevaron a cabo como una forma de venganza o en respuesta a las tensiones políticas. Estas tribus se involucraron en la guerra intertribal, y la captura de cabezas de tribus enemigas fue vista como una forma de restablecer el equilibrio y buscar justicia. La importancia y el significado de la caza de cabezas variaron en diferentes culturas indígenas. Algunas tribus creían que las cabezas capturadas servirían como protectores, guiando y salvaguardando a la comunidad del daño. Otros lo vieron como una forma de conectarse con sus antepasados y honrar su herencia. Con el tiempo, a medida que las sociedades evolucionaron e interactuaron con culturas externas, la práctica de la caza de cabezas comenzó a disminuir. La influencia de la colonización, la difusión del cristianismo y la introducción de leyes y gobernabilidad modernas provocaron cambios significativos en la forma de vida de estas tribus. Hoy en día, las prácticas de caza de cabezas son muy raras, y se limitan a unas pocas tribus aisladas. Muchas comunidades indígenas han cambiado su enfoque hacia la preservación de su patrimonio cultural, tradiciones e idiomas, en lugar de participar en rituales violentos como la caza de cabezas. Es importante abordar el estudio de las prácticas de caza de cabezas con sensibilidad y respeto cultural. Si bien el acto de tomar y preservar cabezas humanas puede parecer brutal, es esencial comprender el contexto histórico, espiritual y cultural en el que existieron estas prácticas. Comprender y apreciar las tradiciones y creencias de las tribus indígenas puede proporcionar información valiosa sobre su rico patrimonio cultural. Al reconocer y celebrar sus prácticas únicas, podemos fomentar un mayor sentido de aprecio y respeto por las diversas culturas que conforman nuestro mundo. La historia de las tribus indígenas que participan en las prácticas de caza de cabezas sirve como un recordatorio de la complejidad y diversidad de las culturas humanas a lo largo de la historia. A medida que continuamos aprendiendo y explorando diferentes civilizaciones, es crucial abordar estos temas con una mente abierta, y la voluntad de comprender y apreciar los valores y tradiciones de los demás. El legado de estas tribus indígenas sigue vivo a través de la preservación de sus artefactos culturales, arte, música y tradiciones orales. Al aprender y respetar su historia, podemos contribuir a la preservación de estas culturas antiguas para las generaciones futuras. Al concluir esta exploración de la historia de las tribus indígenas que participan en prácticas de caza de cabezas, recordemos la importancia de la diversidad cultural, y el valor de comprender y respetar las tradiciones de las diferentes comunidades. A través del conocimiento y la apreciación, podemos fomentar un mundo que celebra y preserva la belleza y la riqueza de todas las culturas. A medida que profundizamos en la historia de las tribus indígenas involucradas en las prácticas de caza de cabezas, es importante reconocer la diversidad de creencias y rituales que rodean esta antigua tradición. Cada tribu tenía sus costumbres y filosofías únicas relacionadas con la caza de cabezas, dando forma a su identidad cultural y estructura social. Una de esas tribus conocidas por sus prácticas de caza de cabezas es el pueblo Dayak de Borneo. La tribu Dayak, compuesta por numerosos subgrupos, residía en las densas selvas de Borneo, vivía en casas comunales y dependía de la agricultura y la caza para sobrevivir. Para la tribu Dayak, la caza de cabezas era mucho más que una muestra de poder o territorio. Llevaba un profundo significado espiritual y estaba intrincadamente vinculado a sus creencias ancestrales y cosmovisión animista. Se creía que al tomar la cabeza de un enemigo, los Dayaks podían aprovechar el alma capturada, y obtener protección y favor de los espíritus. La práctica de la caza de cabezas entre las personas Dayak se asoció típicamente con ocasiones y festivales específicos. Sirvió como un rito de paso para los jóvenes guerreros, marcando su transición de la adolescencia a la edad adulta y afirmando su valentía y coraje. El proceso de caza de cabezas para la tribu Dayak implicó una planificación meticulosa, trabajo en equipo y adhesión a rituales estrictos.
Los guerreros se embarcarían en expediciones en las profundidades de los territorios enemigos, confiando en el sigilo, el camuflaje y su conocimiento del terreno para garantizar el éxito. Antes de una expedición de caza de cabezas, los guerreros Dayak realizaban elaboradas ceremonias y rituales para invocar la protección y guía de sus antepasados y espíritus. Estos rituales a menudo incluían ofrendas, oraciones y el uso de armas tradicionales y objetos sagrados. Una vez que las cabezas fueron cortadas, serían cuidadosamente conservadas y mostradas como un símbolo de triunfo y destreza. El pueblo Dayak creía que las almas capturadas se fusionarían con su comunidad, ofreciendo su poder y protección a la tribu. Los rituales que rodean la caza de cabezas también jugaron un papel vital en el mantenimiento del tejido social de la sociedad Dayak. Reforzó los lazos entre los guerreros, creó un sentido de unidad y sirvió como una forma de disuadir a los enemigos potenciales de atacar sus aldeas. La tribu Dayak, como muchas otras comunidades indígenas, enfrentó desafíos y cambios significativos con la llegada de las potencias coloniales. La influencia de culturas externas, movimientos misioneros y la imposición de nuevos sistemas legales llevaron a la decadencia y eventual prohibición de prácticas de caza de cabezas. Hoy, el pueblo Dayak busca preservar su patrimonio cultural y reclamar sus prácticas ancestrales. Se están haciendo esfuerzos para revivir rituales antiguos asociados con la caza de cabezas, no con el propósito de la violencia, sino para reconectarse con su identidad histórica y creencias espirituales. La tribu Dayak sirve como testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de las culturas indígenas. Si bien las prácticas de caza de cabezas han disminuido, la gente de Dayak continúa celebrando sus tradiciones únicas a través de la música, la danza, el arte y la narración de historias, manteniendo viva su herencia cultural para las generaciones futuras. Más allá de la tribu Dayak, también se observaron prácticas de caza de cabezas en otras partes del mundo. En las islas del Pacífico, por ejemplo, tribus como los maoríes de Nueva Zelanda se dedicaban a rituales de toma de trofeos, recogiendo cabezas enemigas como símbolo de dominio. El pueblo maorí, conocido por su cultura guerrera, creía que las cabezas tenían una esencia espiritual conocida como mana. Las cabezas, conocidas como mokomokai, se conservaban como artefactos sagrados y se usaban a menudo en ceremonias, donde se adornaban con plumas y se mostraban como un símbolo de protección ancestral. Del mismo modo, en la región de la selva amazónica de América del Sur, varias tribus practicaron la caza de cabezas como parte de sus tradiciones culturales. El pueblo Shuar, conocido por su hábil herencia guerrera, creía que tomar la cabeza de un enemigo absorbería su esencia espiritual, y garantizaría la prosperidad y la seguridad de su comunidad. Para la tribu Shuar, la caza de cabezas estaba profundamente arraigada en sus creencias espirituales y su conexión con la naturaleza. Creían que a través de este acto, podían establecer una armonía entre los reinos físico y espiritual, manteniendo el equilibrio en el universo. El proceso de caza de cabezas entre la tribu Shuar requería una inmensa valentía, estrategia y experiencia en la guerra. A menudo se acompañaba de rituales complejos que incorporaban el canto, el baile y el uso de plantas sagradas, lo que aumentaba el significado espiritual del acto. Es importante abordar el tema de la caza de cabezas con sensibilidad cultural y respeto por las creencias y costumbres de estas tribus indígenas. Si bien estas prácticas pueden considerarse violentas o perturbadoras, es crucial reconocer el contexto histórico y cultural del que se originaron. A través del estudio y la preservación de la historia de las prácticas de caza de cabezas entre las tribus indígenas, obtenemos información sobre el rico tapiz de las culturas y tradiciones humanas. Nos recuerda la increíble diversidad que existe en nuestro mundo, y la importancia de abrazar y celebrar estas diferencias. A medida que continuamos explorando la historia de las tribus indígenas involucradas en la caza de cabezas, abordemos este tema con corazones y mentes abiertas. Al comprender y apreciar las creencias y prácticas ancestrales de estas comunidades, podemos fomentar un mayor sentido de empatía, respeto y unidad entre todas las culturas. El viaje a la historia de las tribus indígenas dedicadas a la caza de cabezas es tan complejo y diverso como las culturas mismas. Al compartir y honrar estas historias, podemos asegurarnos de que el legado de estas notables comunidades siga vivo, inspirándonos a apreciar y proteger el rico tapiz del patrimonio humano de la tierra. Suscribirse y dar like y compartir. Subo videos todas las semanas.